Central. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. Comenzamos con las fuertes señales de respaldo a Carabineros que entregó el gobierno tras diversas jornadas en donde se cuestionó su actuar en materia de orden público. La ministra Isquia Siche sostuvo reuniones en La Moneda e incluso arengó a los uniformados que se desplegarían en el Día del Joven Combatiente. Claro, la titular de Interior además se reunió con el carabinero que el pasado viernes, tras ser agredido, disparó su arma de servicio hiriendo a un joven en el contexto de una marcha estudiantil. Flavia Cordela tiene los detalles. Incidentes ocurridos este martes en el centro de Santiago, en el llamado Día del Joven Combatiente. Provocados en un comienzo por alumnos del Instituto Nacional que obligaron por momentos incluso a cerrar algunas estaciones del metro. Más tarde el tránsito sería cortado. Escenas de manifestaciones que también se apreciaron en otros puntos del país, como Concepción y Valparaíso. Jornada históricamente conflictiva que contó con importantes reuniones en La Moneda en donde se abordó la agenda de seguridad, una de las principales pruebas que está enfrentando el gobierno en este periodo de instalación. Ejecutivo que en las últimas horas recibió críticas por un eventual apresuramiento en su actuar luego que un carabinero disparara e hiriera a un joven en el contexto de una marcha estudiantil. No, hombre, ¿cómo le van a pegar? Un video posterior al hecho reveló que el uniformado utilizó su arma de servicio tras ser cobardemente agredido. La ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, aseguró que Carabineros debía ser refundado y desde el propio oficialismo se dijo que las redes sociales habían influido en las condenas y decisiones que surgieron ese día. No vamos a tolerar ataques violentos, ya sea el intento de quemar un local comercial o, más grave, la golpiza a nuestros funcionarios de Carabineros. En este sentido, quiero decir que Carabineros cuenta con todo nuestro respaldo, de todo nuestro ministerio, para seguir con su trabajo y proteger a los chilenos y chilenas, siempre con respeto a los derechos humanos. Enérgica condena y defensa a Carabineros que llamó la atención y provocó reacciones de la oposición. Que las palabras de Isquia Siche son solamente eso, palabras. Porque lo que hemos visto en estas 2 semanas de gobierno es que el gobierno se ha puesto sistemáticamente del lado de los violentos y no de las víctimas. Es el momento en que Isquia Siche deje las declaraciones de prensa y pase a la acción y le diga a sus compañeros de gabinete que dejen de insultar, de atacar y pedir refundación, cuando lo que hay que hacer de verdad es apoyarlos. En un video difundido por el gobierno se dio cuenta de la visita de la ministra y del subsecretario del Interior a la escuela de suboficiales, donde se reunieron con los carabineros que se desplegarían durante la jornada. Que hoy día puedan cumplir con sus funciones de manera prudente, evidentemente, manteniendo el irrestricto respeto a los derechos humanos. Además, tuvimos la oportunidad de reunirnos con el carabinero Quesada después de los lamentables incidentes de este viernes. Reunión a 4 días del incidente. Para esta jornada, el gobierno preparó un plan de acción especial. La coordinación de policías, carabineros, fiscalías, para ver todo el tema de coordinación y también poder anticiparnos junto a los municipios, a los servicios sanitarios y también a los servicios de electricidad para poder abordar algunos posibles focos de conflicto. El plan que siempre se ha elaborado, pero está trabajado en conjunto con el gobierno. Estrategia orientada a un día específico que se suma a un plan a largo plazo elaborado con el Ministerio de Economía, con quien se acordó un trabajo en 2 áreas: recuperación de espacios públicos en el país y en algunos puntos conflictivos en el centro de Santiago, y recuperación económica de quienes han sido afectados por los hechos de violencia ocurridos a partir del estallido social. Yo sé que están cansadas, están cansados, han sido años difíciles, no solo por la violencia que ellos han sufrido, sino principalmente incluso por la pandemia, pero yo veo una muy buena disposición a tratar de solucionar estos problemas y es justamente a lo que nosotros estamos abocados como gobierno. Una reunión en la que también participó la alcaldesa de Santiago. La ministra del Interior también abordó temas de seguridad con el alcalde de la Florida y senadores de la Democracia Cristiana. El plan de recuperación del Ministerio de Economía se comenzará a trabajar este viernes en el Palacio de la Moneda. Ahora,
Bueno, y precisamente una serie de incidentes se han estado produciendo en distintos puntos de la región metropolitana en el marco del Día del Joven Combatiente. Esta tarde, un grupo de jóvenes entró a un edificio particular. Esto es lo grave, fíjese. Esto es la Alameda. Y atacó a los residentes de esa vivienda. La turba además lanzó los muebles a la calle. Estamos con Rodrigo Pérez, quien tiene más antecedentes. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, situación ocurrida durante esta tarde en pleno centro de Santiago, en la intersección de la Alameda con San Francisco. Ustedes pueden observar en las imágenes. Este grupo de manifestantes que ingresó hasta un edificio, ahí agredieron a los residentes de este departamento y después estos muebles se los comenzaron a arrojar hacia la calle. Una acción que quedó registrada en videos, ahí se puede observar a dos jóvenes arrojando estos muebles. Y todo se habría originado, según lo que nosotros pudimos también recopilar en el lugar, luego de un altercado entre los residentes del departamento y también los manifestantes, donde estos primeros, es decir, los residentes, habrían insultado a los propios jóvenes que estaban manifestándose. Y es por eso que este grupo intentó ingresar hasta el edificio. Lo que hicieron fue forzar el acceso principal en el hall, después entraron finalmente hasta el propio edificio, subieron hasta el 5º piso y ahí comenzaron después a ingresar hasta la propiedad, rompieron la puerta y también ingresaron hasta este departamento y rompieron algunos muebles. Agredieron incluso a uno de estos ocupantes, al residente del departamento. Después tuvo que ser trasladado en una ambulancia hasta un recinto asistencial y los vecinos, sin duda alguna, estaban muy preocupados porque ellos decían, fueron testigos de esta agresión que los afectó. Tenemos algunas declaraciones, hablamos con el residente agredido, lo escuchamos a continuación. Una trifulca, nada más. ¿Pero qué pasó? Una trifulca que la gente subió arriba y no sé qué más. Sí dicen que ustedes hicieron Permiso, el paciente está viendo, lo de la cámara no me interesa, permiso. Nada más, solamente una cosa de estas cosas era no. ¿Pero qué fue, crees tú, lo que originó finalmente esto? No lo sé. Ahí están las declaraciones. También se han registrado incidentes en la Alameda con Santa Rosa, 24 detenidos hasta el momento indicado Carabineros. No solamente ha sido el único hecho registrado en la capital, vamos hasta la comuna de Peñalolén, ahí un grupo también de personas, aproximadamente 25, intimidaron a un conductor y quemaron un bus del sistema de transporte público. Todo esto frente al metro Grecia. Esta situación afectó a un bus del recorrido 506. Ahí lo que hicieron estas personas fue bajar al conductor y después procedieron a prender fuego a esta máquina. Bomberos tuvo que acudir hasta este lugar para así contener el fuego. Nos han reportado de personas lesionadas, eso sí, hasta el momento. Y ahora nos vamos hasta la comuna de San Bernardo. Las imágenes que vamos a observar también a continuación corresponden a un grupo de jóvenes quienes interrumpieron el tránsito y también causaron graves daños en la municipalidad de esta comuna, en el contexto de esta conmemoración del Día del Joven Combatiente. Un hecho que se registró en la calle Eizaguirre y que finalmente entonces se terminó con estos incidentes, piedras y también objetos contundentes a los ventanales de la municipalidad. Parte entonces de lo ocurrido durante esta última jornada. Nosotros estamos aquí en este punto en la comuna de Estación Central, ahora para terminar Villa Francia, así que vamos a estar muy pendientes a esta conmemoración del Día del Joven Combatiente. Bien, Rodrigo, estamos en contacto contigo en cualquier minuto. Buenas noches. Nuevamente el Banco Central sube la tasa de interés. Está con nosotros Andrés Vial para analizar el contexto económico. ¿Qué significará esta alza? Un poco menor a lo que se había previsto. Un poco menor, Constanza Santamaría, muy buenas noches. Se preveía un alza incluso cercana a los 2 puntos porcentuales, subir de 5,5 que estaba hasta el día de hoy hasta los 7,5 puntos. Este repercute sobre todo en lo que denominamos los créditos cortos, una decisión que se esperaba y aquí la pregunta, Connie, es ¿cuánto esto el mercado ya lo tiene asimilado? Sobre todo en los créditos más largos, los créditos hipotecarios. Pero eso es una señal inequívoca y lo dijo el expresidente cuando era presidente del Banco Central, lo ha dicho también Rosana Acosta, que este es el gran golpe que ha significado los retiros para nuestra economía. Hay un tema de inflación que tiene incidencia externa e interna, pero esto estamos viendo que aquí la inflación está teniendo gran incidencia. Vamos a ver un poco el contexto del último año, un poco la película de lo que ha sido estas alzas de tasas. 7%, estamos en 5,5, un alza de 1,5, se esperaba hasta 2
Está por la parte baja de las expectativas, pero está dentro de lo que esperaba el mercado. Y si vemos la siguiente etapa en esta misma gráfica, este es el derrotero que llama la atención, lo que ha sucedido durante los últimos meses, las sucesivas reuniones de política monetaria, que ya no son todos los meses, son cada 6-7 semanas que ocurren estas reuniones. 0,75, estábamos hace 6 meses, 7 meses, ya estamos en un 7% y dicen los expertos que podríamos llegar hasta 8,5, más o menos. ¿Por qué? Porque a mitad de año, de acuerdo a los cálculos, podríamos estar teniendo una inflación a 12 meses, y lo dice el texto del Banco Central en su reunión de política monetaria, cercana al 10%. Una inflación que nosotros normalmente teníamos en torno a un 3%, va a ser, y podría ser, de acuerdo al Banco Central, 3 veces más alta de lo que teníamos normalmente. ¿Cómo repercute esto en su bolsillo, en su decisión de compra? Lo vemos en la siguiente nota. Confirmo el primer caso positivo comprobado de coronavirus en nuestro país. 38 comunas de la región metropolitana entrarán en cuarentena, prácticamente toda la región metropolitana. Un punto de inflexión para la salud y la cotidianidad de miles de chilenos, y al mismo tiempo para la economía. El Banco Central volvió a subir su tasa de política monetaria. Una histórica alza de la tasa de interés. Subió la tasa de interés como no se veía hace más de 20 años. Ha sido la respuesta del Banco Central a una inflación que en el último tiempo se ha disparado, llegando a 7,8% en los últimos 12 meses. Una situación que afecta directamente al bolsillo de todos los chilenos. Todos los días está cara la vida en realidad. Va a los supermercados y cada vez le sale más cara las cuentas. Tú abres 10.000 pesos y compráis 2 o 3 cosas y chao, y se fue. Un costo de la vida más alto que por ahora no parece dar tregua. De hecho, para los expertos, hay una parte de la inflación que no se ha reflejado. Y la inflación en Chile sería más alta de no ser por el hecho de que parte de la inflación está, entre comillas, debajo de la alfombra. Llámese las tarifas eléctricas, llámese los combustibles, etc. A eso se suma un nuevo componente. El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania acrecentó aún más las presiones inflacionarias. Por lo mismo, los expertos aseguran que tomar medidas más restrictivas son más que necesarias. El control de la inflación, digamos, en términos con políticas macroeconómicas que sean consistentes, bueno, entre ellas política monetaria que se está ajustando, y una política fiscal que yo creo que va a estar puesta a prueba, digamos, porque las presiones, digamos, por mayores gastos están latentes. Y es por eso que la señal del Banco Central es clara, un alza de 1,5%, alcanzando un 7% en la tasa de política monetaria, el máximo en más de una década, una cifra que podría seguir aumentando, sobre todo con la posibilidad de un nuevo retiro. ¿Y para qué decir cómo podría ser más complicada la situación si es que se accediera a continuar de alguna manera con los retiros? Eso impediría el ajuste que es necesario para poder contener la inflación. Ajustes que esperan tener efecto y evitar la temida estanflación, es decir, una actividad económica estancada o decreciendo y al mismo tiempo un costo de la vida en alza. Los eventos recientes me dan pie para, por lo menos a mí, pensar que se arriesga un poco más ese escenario. Estamos eventualmente más cerca de eso, sobre todo con un segundo semestre que se visualiza complejo en términos de actividad económica. Preocupación de expertos por controlar una inflación que con esta nueva alza en la tasa de interés impacta, entre otras cosas, en los créditos hipotecarios y de consumo. La pregunta es ¿cuánto puede afectar, por ejemplo, los créditos hipotecarios? ¿Cuánto han subido también las tasas de los créditos? Lo pasamos a revisar en la siguiente gráfica. Evolución más o menos similar a la que vimos con respecto a la tasa de interés general de la economía. 1,99 es su mínimo histórico en octubre del 2019 y vemos cómo consecutivamente, hemos visto las decisiones del Banco Central, lo que está pasando en la economía, 4,39%, y lo que hemos visto es que muchas, sobre todo familias jóvenes, quedan fuera de la casa propia. Y esto aquí uno se pregunta si con esta alza van a volver a subir, eso va a seguir subiendo o ya está internalizado. Lo que uno cree que ya está internalizado. Ahí está la discusión de los economistas, pero hemos visto que los últimos meses se han tendido a estabilizar las tasas. Justamente de eso le preguntamos a representantes de la Cámara Chilena de la Construcción. Era esperable el nuevo ajuste informado esta tarde del Banco Central con respecto al alza de tasa. Ahora, lo más terrible es que esto sin duda afectará el acceso a las viviendas y también afectará al financiamiento de nuevas inversiones. 20 segundos estoy. Créditos de consumo, ahí se afecta, los créditos cortos. Vamos con la penúltima gráfica. A ver,
créditos de consumo, tarjetas de crédito, líneas de crédito, avance en efectivo, es lo corto, lo que está más inmediato para el consumo de las personas. Por ejemplo, y vemos la última gráfica, ¿cuánto han subido los créditos de consumo? La tasa anual, si en octubre estaban 19,38%, Connie, la tasa anual, hoy día en promedio, de acuerdo al Banco Central, estamos cercanos a un 24,33%. Mañana tenemos IPOM y también desempleo, una semana llena de noticias económicas. Muchas gracias, Andrés Vial. Buenas noches. Vamos contigo, Iván. Vamos a comerciales, a la pausa. Ya estamos de vuelta con más. De regreso a la noticia, le contamos que la justicia acogió la solicitud de extradición de la exalcaldesa de Antofagasta, quien, según el Ministerio Público, aún se mantendría en Ámsterdam tras su huida para evadir la condena por fraude al fisco. La Fiscalía aseguró que no se ha podido ubicar a parientes ni a la pareja de Karen Rojo para tomarles declaraciones. ¿Dónde está Karen Rojo Venegas? La exalcaldesa sigue prófuga tras huir del país para evitar ir a la cárcel 5 años y un día por fraude al fisco. El Ministerio Público presentó una solicitud de extradición para el retorno forzoso de Rojo una vez que sea ubicada. No hay respuesta positiva en el sentido de que Karen Rojo Venegas haya cruzado fronteras y en consecuencia registre movimientos migratorios, siendo el último de aquellos el ingreso a Ámsterdam el día 24 de marzo del año 2022. Los intentos por contactar a la familia y pareja de la exalcaldesa han fracasado, según el Ministerio Público. El fiscal a cargo del caso aseguró que, según Interpol, la hoy fugitiva Karen Rojo mantiene una reserva de un vuelo con destino a París para el mes de abril. Tenemos constancia de que se encuentra en Ámsterdam, de que no se encuentra en otra ciudad. Su señoría, aquí no es ni siquiera estoy diciendo que no tiene el domicilio. Lo que estoy diciendo es que la Fiscalía no sabe dónde está. El juzgado de garantía acogió la solicitud de extradición, la que ahora deberá ser revisada por la Corte de Apelaciones. No debe olvidarse aquí que estamos en presencia del abandono intempestivo y de facto del territorio nacional de una persona que por sentencia firme dictada por un órgano jurisdiccional con competencia penal debe cumplir una pena temporal efectivamente privada de libertad, cuestión que eventualmente le motivó a eludir la ejecución penal. Por ahora continúa la investigación administrativa ordenada por el fiscal nacional para establecer presuntas responsabilidades de la Fiscalía Regional de Antofagasta en la huida de Karen Rojo. Desde la Corte Suprema, sin embargo, descartaron realizar indagaciones por una eventual filtración del fallo. En este caso, esta persona huyó del país no habiendo ninguna cautelar decretada en esta materia, porque después que se dejó sin efecto una cautelar tiempo atrás, no se volvió a pedir que hubiera una medida cautelar y en consecuencia por eso pudo salir del país. ¿Pero por qué Karen Rojo habría elegido Países Bajos y no otro país? El destino en el que pudiese ser ubicada podría ser determinante ante un eventual proceso de extradición. Sin convenio, se podría eventualmente recurrir a algún tratado general, pero es muy difícil que finalmente se concrete la extradición sin convenio específico. La defensa de la exalcaldesa aseguró que mantendrá la representación de Karen Rojo pese a que no habrían estado en conocimiento de su decisión de abandonar el país. Mientras, por ahora sigue activa la notificación roja de Interpol para localizarla en Europa. Y aquí en nuestro país, un estremecedor caso de bullying denuncian los padres de un niño de 9 años en Valparaíso. Aseguran que su hijo fue amarrado y golpeado por sus compañeros, quienes posteriormente le arrancaron las pestañas. Y le amarraron sus manos con una cuerda de saltar, lo maniataron y comenzaron a sacarle las pestañas de sus ojos. Cuesta creer que alumnos de menos de 10 años de edad sean capaces de ejercer este tipo de violencia. Es la denuncia de estos padres en la comuna de Valparaíso. Acusan, su hijo fue abordado en pleno recreo por 3 compañeros que lo inmovilizaron en medio del patio. No había ningún profesor, ningún inspector del colegio en donde poder él defenderse, poder acusar. Lamentablemente. Nosotros lo entregamos sano, o sea, el niño sale feliz a su colegio y ver que en la tarde llegue y tenga lesión, o sea, eso no está bien. Fueron los padres quienes se percataron del hecho y lo trasladaron a un hospital. La denuncia se dio a conocer a través de redes sociales.
el establecimiento activó el protocolo por maltrato escolar e inició una investigación. ¿Qué les parece lo que pasó con el niño, que le hicieron bullying? Súper mal nos parece. Es lamentable, pero ahí el colegio tiene que tomar las medidas necesarias para poder prevenir a futuro. Es todo materia de investigación, justamente, porque en ese momento los recreos había 4 personas, 4 adultos que están monitoreando los recreos. Si la investigación que se está llevando a cabo, que es lo que establece el manual de convivencia, señala que hubo alguna falencia por parte del personal nuestro con respecto a estar más atentos a los recreos, claro que hay efectivamente situaciones que habría que revisar. Los padres estamparon 2 denuncias, una en la Superintendencia de Educación y otra en la Fiscalía por lesiones leves. Pero lo cierto es que la responsabilidad penal comienza a los 14 años, por lo que el Ministerio Público no decretará diligencias, pero derivará el caso. Lo principal es la denuncia, ¿no? Más allá de la edad del agresor, si es menor de 14, el Ministerio Público no va a investigar, pero sí lo va a derivar por incompetencia al juzgado de familia competente. Lo otro que tienen que hacer sí o sí es activar el protocolo de convivencia de cada establecimiento escolar. Nos contactamos con la superintendencia, estamos trabajando en conjunto el abordaje de estos distintos conflictos que se han dado a nivel regional. La superintendencia tiene un conducto regular muy claro para proceder en torno a las denuncias. Investigaciones que buscan aclarar lo ocurrido, determinar eventuales responsabilidades, aunque el colegio adelantó que no habrá sanciones punitivas en contra de los presuntos agresores por tratarse de niños. Más bien, se llevará a cabo un monitoreo y contención a los involucrados para superar el complejo episodio. Y en tanto, nuevas amenazas de masacre escolar fueron difundidas a través de las redes sociales con un video al estilo de Anonymous. A las de un liceo en Quinta Normal, donde las clases siguen suspendidas, se sumaron advertencias de un ataque armado contra establecimientos de Valdivia, Victoria y San Bernardo. Liceo Rector Armando Robles Rivera de Valdivia. Santa Cruz, Victoria. Videos amenazantes del mismo tenor de los que fueron difundidos en el Liceo Benjamín Franklin de Quinta Normal. Subidos a la web, pero con los nombres de otros establecimientos educacionales. En el Liceo de Santa Cruz de Victoria, hoy había pánico entre los apoderados al escuchar que sus hijos iban a ser víctimas de una masacre el próximo lunes. Y que si tú lo escuchas da susto y como papá da pánico igual. Todos asustados, pero de repente hay niños que hacen bromas. Entonces, de repente uno no sabe si hacer caso o no hacer caso a estas cosas. En San Bernardo, el Liceo Elvira Brady hizo caso a la amenaza, suspendió las clases y puso los antecedentes a disposición de la Fiscalía. Como en los otros casos, una persona caracterizada como el enigmático Anonymous advirtió de un ataque para este martes 29. Llegaremos sin previo aviso. El Liceo Armando Robles de Valdivia también se declaró en alerta al recibir las amenazas. La asistencia bajó en un 30% y las clases se suspendieron en la tarde de este martes y miércoles. Obviamente esto genera incertidumbre, desorientación, ¿no es cierto?, temor en la comunidad y nosotros no queremos que esto pase. Por esa razón yo estampé la denuncia en investigaciones y eso obviamente llevará su proceso en curso. La idea es descubrir quién o quiénes están detrás de estos mensajes intimidatorios. En este caso en particular, quien está detrás de la máscara aprovechó este medio para denunciar una serie de problemas como insalubridad y falta de preocupación por la salud mental del alumnado. Llevo 6 años en el colegio y todas las cosas siguen igual. Una amenaza a través de video no es una broma, es un delito. Y ante esos delitos hay que investigar. Se ha decretado también una medida de protección en favor del conjunto de la comunidad educativa del establecimiento. Rondas permanentes, al igual que como ocurre en Quinta Normal. Las clases en ese liceo están suspendidas hasta nuevo aviso. Este martes siguieron con la jornada reflexiva para decidir cómo será el retorno a clases y qué medidas se tomarán para no correr riesgo. Es que todavía nosotros no vamos a retornar a clase. El video señala el 4 de abril. Entonces se están tomando en consideración todos los elementos que puedan permitirnos tomar la mejor decisión en resguardo de los estudiantes. El presidente del Colegio de Profesores dice que la vuelta a clases debió haber sido más gradual, priorizando la salud emocional y mental de los jóvenes, con más actividades lúdicas, con más deporte y más espacio para el diálogo. Llevamos décadas buscando los rendimientos a como dé lugar, la competencia, el ranking,
se llegó a poner semáforo a los colegios hace algunos años atrás, o sea, ya la locura total respecto a los rankings, y eso claramente es un factor que contribuye a lo que está pasando. Y realmente ellos vienen con esa falta de sociabilidad, de estar con sus compañeros, de sociabilizar durante los recreos, por lo tanto eso nos ha ocasionado varios problemas. Varios problemas, pero ninguno tan grave como este tipo de amenazas inéditas en nuestro país. El único precedente que existe ocurrió en diciembre pasado en California, Estados Unidos, cuando 3 escuelas fueron cerradas tras viralizar amenazas de un tiroteo. Las autoridades descubrieron que se trató de un reto de TikTok. Esa amenaza terminó siendo infundada. Aquí los colegios afectados esperan que sea algo similar y esta advertencia no pase de ser un llamado de atención. Y en Francia comenzó el juicio contra el chileno Nicolás Cepeda, acusado de la desaparición y muerte de la joven japonesa Narumi Kurosaki en 2016. El proceso se extenderá por 2 semanas y, de ser declarado culpable, Cepeda arriesga cadena perpetua. Cabeza abajo y en silencio, a más de 11.000 kilómetros de su hogar en Santiago, llegaron la mañana de este martes los padres de Nicolás Cepeda, el chileno principal sospechoso de la desaparición de su exnovia, la japonesa Narumi Kurosaki. Dejó el centro de detención preventiva para enfrentar durante esta jornada a la justicia francesa en la ciudad de Besanzón. He tenido a Narumi en mis pensamientos durante 5 años. Siento la pena, el inmenso dolor de su familia, su madre. No pasa un día que no la tenga en mis pensamientos, pero quiero decir claramente que no maté a Narumi. Rechazo con todas mis fuerzas esas acusaciones que se hacen en mi contra. Fueron parte de las primeras palabras emitidas en el juicio en el que, de ser declarado culpable, el chileno arriesga pena de cadena perpetua, en un caso donde aún no aparece el cuerpo de la joven japonesa y donde también declararon los padres del acusado. Mi hijo es una persona tranquila y cariñosa que no tiene antecedentes penales. Nunca en su vida hubiera lastimado a Narumi porque la amaba mucho. Él es inocente. Un caso que, para comprender, hay que trasladarse al año 2014, cuando Nicolás viajó por clases de intercambio a Japón y conoció a Narumi, con quien entabló una relación amorosa. Al año siguiente, él regresó a Chile y ella se matriculó en la Universidad de Besanzón. La relación continuó a distancia, pero previo al quiebre en septiembre de 2016, Nicolás habría subido un video con condiciones y amenazas a la joven, que será exhibido como prueba en el tribunal. She needs to build trust and she needs to pay a little cost of what she did and assume that she cannot go around making those kind of mistakes. Registro que posteriormente habría sido borrado. Las diligencias apuntan a que Nicolás Cepeda fue el último en ver con vida a Narumi en su habitación de la Universidad de Besanzón, antes de que la joven desapareciera en diciembre de 2016. Dans la nuit, j'ai entendu des booms sur les portes, les meubles, et après j'ai entendu un cri très strident, très aigu et fort. Et ça s'est arrêté au bout d'une minute, et ça a repris. Se escucharon 60 estudiantes de la residencia universitaria. Algunos dijeron haber sido despertados alrededor de las 3:30 am del 5 de diciembre de 2016 por los gritos estridentes de las mujeres, con palabras fuertes como terrible, terror, película de terror. La investigación sitúa el auto arrendado por el chileno en las cercanías de la residencia de la joven la noche del 4 hasta la madrugada del 6 de diciembre. Cepeda reconoce haber pasado la noche del 4 al 5 junto a Narumi, donde indica estuvieron viendo películas y haciendo el amor, pero en reiteradas ocasiones niega haber participado en la desaparición y muerte de la joven. En la audiencia también se señaló que el auto rentado por el chileno tenía suciedad en la cajuela y estaba cubierto de hierba seca y sucia como si hubiera pasado por un bosque. Según indica el GPS, posterior al encuentro con Narumi, el vehículo fue ubicado en las cercanías de Dole, mismo punto donde habría estado días antes. La tesis del asesinato es más que nunca la de un homicidio premeditado establecido por los investigadores, por el juez de instrucción y por la fiscalía. Y en este momento, el señor Cepeda sería el sospechoso número 1 de este asesinato. Todas las miradas están puestas sobre el chileno que, posterior al encuentro con Narumi, salió de Francia y retornó a Chile, no sin antes visitar a un primo en España, quien se habría negado a responder favorablemente a la convocatoria del tribunal en lo penal. Recién en julio de 2020, Cepeda logró ser extraditado a Francia para ser interrogado en el caso donde se le acusa por asesinato. Es una monstruosa acusación. Espero que este juicio arroje la verdad, esta luz que necesitamos para encontrarla. Tiene aptitudes para ordenar la realidad según su propia versión y transformar los hechos.
La inocencia o culpabilidad de Nicolás Cepeda se sabrá en 2 semanas más, cuando se dicte el veredicto del juicio que la justicia francesa lleva en su contra. Su hija de 9 meses sufrió de maltrato por parte de auxiliares de una clínica privada. Esto es lo que acusa un matrimonio luego que la niña fuera tomada por el cuello para ser lavada con agua helada a solo metros de su madre. Un hecho que a juicio de los expertos podría incluso dejar secuelas. La pequeña Leonor descansa tranquila en los brazos de sus papás. La sostienen afuera de la clínica Red Salud Estación Central, donde vivieron un episodio que los dejó con una angustia que aún los tiene con una mezcla de rabia e indignación. Mi hija presenta fiebre el día jueves. El día viernes en la madrugada ya decidimos traerla a la urgencia porque se sentía muy mal. La niña de apenas 9 meses fue tratada por una bacteria y a primera hora del sábado, cuando unas auxiliares se disponían a bañarla, ocurrió un incidente que descolocó a su madre. Esta señora la toma desde el cuello, desde acá, la tira hacia atrás y esta niña empieza a derramarle el agua en la cabeza, helada. La sequé, me pasaron una toalla, ellas siguieron haciendo la cama y mientras yo la secaba me senté y me percato que ella tiene una lesión en la zona del cuello. Tiene un hematoma acá en la zona de la nuca. Acusa que la tomaron con tal fuerza que le dañaron el cuello y la dejaron con una herida, sumado a un baño con agua helada, y que nadie le supo dar una explicación. Por eso viralizó su caso. Hasta las 9 de la mañana la bañan con agua helada, quizá de qué forma la tomaron, la sujetaron, cuánta fuerza utilizaron, que le dejaron esas marcas. Para mí fue muy chocante. Estos casos a nosotras nos llegan todos los días. Tenemos hoy día personal de la salud sin la salud mental que necesitamos para atender a nuestros niños. Con sus muñecas hinchadas y amoratadas y completamente sucio. Estuvo 36 horas sin su mamá y sin ningún adulto significativo. Cuando su madre pudo entrar, la encontró en estas condiciones. Estos y muchos casos más dieron origen a la ley Mila, promulgada en 2021, que consagra los derechos de niños y niñas no solo a tener la compañía de sus padres en los centros de salud, también a las condiciones dignas mientras son tratados. Lamentablemente, a edad tan temprana como son los 10 meses que tiene la Leonor, las secuelas emocionales que se viven en este tipo de situaciones pueden trazar caminos neuronales que le pueden generar un trauma para el resto de su vida. No solo acusan maltrato, también indiferencia ante los reclamos. La clínica Red Salud emitió un comunicado lamentando lo ocurrido y se comprometió a investigar la situación y mejorar sus protocolos. Además, aseguró que se harán cargo de los gastos, pero las explicaciones de poco les sirven a estos padres. Me sentí mal, triste, lloraba después de la noche mucho y nunca recibí ninguna ayuda, ningún apoyo, nada. Cero tino de las profesionales, o sea, no sé, mínimo preguntar y decir, pucha, mamá o mamita, ¿puedo bañarla? La pequeña Leonor se recupera en medio del cariño de sus papás, una experiencia que no quieren que se vuelva a repetir, sobre todo en aquellos que no tienen voz para defenderse. ¿Podrá el gobierno frenar el avance de un quinto retiro? Por ahora, la iniciativa suma apoyos, pero la posibilidad que surja una ayuda directa a los chilenos, como un nuevo IFE, podría cambiar el parecer de parlamentarios que promueven el retiro de fondos. ¿Por qué no avanzar en un proyecto de ingreso familiar de emergencia? Evaluar un IFE universal. Una ayuda, transferencia directa a las personas como un IFE. Creemos que el IFE laboral es fundamental. Un IFE prolongado universal. La petición es clara y es que el fantasma de los retiros de fondos de pensiones para el gobierno está al acecho y muchos de diversos sectores piden que la agenda de reactivación que presentará el Ejecutivo a fines de esta semana contemple medidas de ayuda directa a la ciudadanía. ¿Eso podría ser un nuevo IFE focalizado? O sea, es una idea muy, pariente de lo que estamos conversando. O sea, la idea de apoyos que estén focalizados en los sectores que están más rezagados en la recuperación. Pregunta tras la recomendación del Fondo Monetario Internacional de mantener ayudas a la población más vulnerable debido al presente económico, un eventual apoyo a las familias que también, según muchos, podría convertirse en un muro de contención que frene la ola del quinto retiro. El establecimiento del IFE puede servir de freno para que el quinto retiro no se quiera impulsar desde el Parlamento. ¿Eso lo apruebo hoy día?
está en el gobierno. Las familias chilenas no pueden seguir esperando. Nosotros apoyamos el quinto retiro, sin embargo estamos a la espera de lo que proponga el gobierno, que a la fecha no hay nada. Un nuevo IFE, además de aumentar el sueldo mínimo subvencionando a las pymes y el pronto envío de una reforma previsional y tributaria, también son parte de las exigencias de quienes respaldan, bajo el actual escenario, un nuevo giro de fondos. La idea, eso sí, es que estén todas las cartas sobre la mesa, dicen, antes de descartar el quinto retiro. Esas medidas inmediatas van a hacer que podamos pensar recién en decir, mire, no vamos a echar mano a los retiros. Siempre estaré a favor de los retiros, pero en este instante la gente espera que el presidente Boric y su equipo económico le den una señal al país clara y concreta. Lo peor que podría pasar es que le sigamos diciendo a los chilenos que contra sus ahorros se enfrenta la situación económica. Agenda de máximos necesarios, dicen algunos parlamentarios, a la espera del plan de reactivación inclusiva que contempla un gasto cercano a los 3.500 millones de dólares. Para mí el retiro no es negociable. Seguiremos avanzando en el retiro total de las AFP. Lo nuestro es una lógica distinta que tiene que ver con la amplia cobertura, sobre todo en familias de clase media que tienen los retiros de AFP. Postura que algunos no transan más allá de las medidas que podría anunciar el Ejecutivo. Si esos diputados oficialistas que se desordenan en esto le preguntaran a sus electores, ¿prefiere rascarse con su propio dinero o recibir otro IFE universal? Pienso que la respuesta los sorprendería. Si se oponen los retiros, tiene que buscar un mecanismo a los cuales pueda persuadir a los parlamentarios y así evitar que esto llegue a aprobarse, que es lo más probable que vaya a ocurrir. Mecanismo que para los parlamentarios de centro izquierda es el nuevo plan de reactivación, aunque no sea la misma postura que la del ministro de Hacienda. Ver efectivamente si aquellas necesidades son satisfechas o no y ver qué otras herramientas también van a estar en discusión respecto de cómo abordar esta problemática, como lo es también el quinto retiro. El objetivo del gobierno en el tema de recuperación inclusiva no es parar un retiro, es apoyar a la gente, a los sectores, a los grupos de trabajadores que han ido quedando rezagados en la recuperación. Reinserción laboral, inversión pública, impulso a las MIPYMES, protección económica y social son solo algunos de los aspectos que consideraría el plan de reactivación inclusiva que se presentará a fines de esta semana. Medidas que no nacen para frenar el quinto retiro, dicen en el gobierno, pero si ayuda en este objetivo, bienvenido. Y este viernes comienza la Operación Renta 2022 y más de 3,5 millones de personas ya cuentan con su declaración disponible. Un proceso que este año presenta varias novedades respecto a los trabajadores a honorarios y quienes realizaron el segundo retiro de fondo de pensiones. Mire. El formulario para la declaración de impuesto a la renta 2022 ya se encuentra disponible en la página web del Servicio de Impuestos Internos, operación que comienza el próximo viernes 1 de abril. Es súper importante pues, hacerlo temprano para recibir las lucas antes de tiempo. Se va a tratar de hacerlo lo antes posible. Sí, pues, de todas formas. ¿Cree que cualquier persona puede hacer el trámite por sí sola o se requiere que alguien que sepa más del tema pueda asesorarlo? Yo creo que se requiere ayuda sobre todo al adulto mayor. ¿Cree que hay una buena información al respecto, que es claro el proceso para poder hacer la declaración? No, no hay una buena información. Para facilitar el proceso, el Servicio de Impuestos Internos elaboró las propuestas de declaración para más de 3,5 millones de personas. Información que debe ser revisada por cada contribuyente antes de enviar el formulario. Para quienes tienen remuneraciones, está el certificado de sueldos que nos entrega el empleador. Verificar que los datos sean consistentes con la información que tengo yo. Ideal no tener que pasar por revisiones ni rectificaciones, sino que entregar la información correcta desde el primer momento. Tienen que declarar quienes durante el año pasado hayan tenido más de un empleador o pagador. Trabajadores a honorarios, quienes hayan realizado el segundo retiro de fondos de pensiones y tuvieron ingresos mensuales superiores al 1,5 millones de pesos y quienes pretendan acceder a algún beneficio tributario como rebaja de intereses hipotecarios. Este año nos adelantamos al proceso y ya pusimos a disposición de los contribuyentes su propuesta de declaración de renta para que puedan revisar toda la información de sus agentes retenedores y sin realizar ningún cálculo adicional poder presentarla a partir del 1 de abril.
En esta operación renta, cerca de 500.000 trabajadores independientes deberán pagar sus cotizaciones previsionales con cargo a la devolución de impuesto. Y poco más de 1.300.000 personas deberán pagar la primera cuota del préstamo solidario 2020. Tendrán que cancelar el menor valor entre el 10% del crédito solicitado y el 5% de los ingresos anuales obtenidos durante el año pasado. Las personas deberán ingresar a nuestra página web, revisar su propuesta de declaración, revisar las retenciones adicionales que se comenzaron a hacer en el mes de septiembre y los cálculos van a estar en la misma propuesta de declaración. Hemos tratado de simplificar el proceso. Con el fin de orientar al contribuyente, el Servicio de Impuestos Internos puso en marcha un plan de asistencia en todas sus plataformas. Y quienes declaren entre el 1 y el 21 de abril recibirán su devolución a partir del 12 de mayo. Y presta atención a lo siguiente porque a propósito de lo que veíamos recién, Impuestos Internos alertó de correos falsos que piden regularizar cuotas impagas para esta declaración de renta. Reitera que todas las operaciones se realizan desde el sitio web de la institución, sii.cl, nunca por correos u otras plataformas. Convención Constitucional. Un mandatario que podría ser reelegido, una Cámara de las Regiones que provocó polémica y el retorno del voto obligatorio. La Comisión de Sistema Político acordó diversos puntos que podrían convertirse en la columna vertebral de la nueva Constitución. Un presidente con menos facultades, un Senado que dirá adiós a cambio de una instancia distinta y un voto que podría incluir a menores de edad. Así podría ser nuestro sistema político luego que diversos puntos fueran acordados en lo que fue calificado como un gran acuerdo por algunos miembros de la comisión. 23 páginas, 60 nuevos artículos. Para muchos, la columna vertebral de la nueva Carta Fundamental. Sin sistema político no hay constitución. Lo que podemos decir es que aquí empieza a haber sistema político. Acuerdo que aún debe ser analizado por la Comisión para llegar al Pleno. De aprobarse, pasaría a ser parte del borrador de la nueva Constitución. ¿Cuáles son sus principales puntos? El Poder Ejecutivo se mantendría similar al modelo actual, luego que la figura de un ministro de gobierno y un vicepresidente fueran rechazadas por la Comisión. Tendríamos entonces un régimen presidencial de los que llaman atenuados. Le entregamos algunas facultades al Congreso para que pueda participar con mayor igualdad en las discusiones junto al Ejecutivo, junto al presidente. Facultades como las urgencias legislativas, las cuales van a poder ser presentadas tanto por el presidente como los parlamentarios. Quien llega a la moneda lo hará por un periodo de 4 años. Acá nosotros vamos a mantener la idea de que la ciudadanía cada 4 años elige a su presidente, elige a su candidato, vota por él, le exige, le pide cuentas y eventualmente, y eso sí que es una novedad, lo puede reelegir. Se establece la reelección inmediata solo una vez. La nueva propuesta, además, contempla reducir de 35 a 30 años la edad para postular al cargo de presidente de la República. Así como tiene que saber valorar la experiencia, también tiene que saber valorar la innovación. Y la juventud también es sinónimo de buen gobierno. Bicameralismo asimétrico. Un concepto al que debemos acostumbrarnos si queremos definir al que podría ser nuestro nuevo poder legislativo, que siempre respetará principios de paridad y plurinacionalidad. Y 2 instancias serán protagonistas. La primera, una Cámara Política denominada Congreso de Diputadas y Diputados, la que estaría compuesta por al menos 155 miembros, encargados de fiscalizar los actos del gobierno. Mantiene la mayor parte de sus atribuciones, pero se rebajan en la tramitación de los proyectos de ley los quórum supramayoritarios. Esto es, por ejemplo, de 78, en el caso de que fueran 155 parlamentarios. La segunda instancia es la que reemplazaría al Senado, llamada Cámara de las Regiones, la que estaría compuesta por al menos 3 representantes regionales por territorio. Entre sus facultades se contempla la formación de leyes regionales, además de las relacionadas con la administración presupuestaria del Estado, incluyendo las modificaciones de ley de presupuesto. Atrás dejaría el objetivo revisor de la sala. La Cámara de las Regiones no está pensada como una cuestión de contrapeso en ese sentido, está pensada como un órgano que va a llevar a la discusión legislativa una perspectiva regional. Indicación que molestó a los partidos de la centro-derecha que criticaron su poca competencia, lo que, según ellos, podría dañar la democracia.
Lo acordado por la izquierda le entrega de forma absoluta el total poder a la Cámara de Diputados, la cual es elegida en una segunda vuelta presidencial. Esto es un caldo de cultivo para la aparición de un caudillismo totalitario. Esto es un unicameralismo encubierto o unicameralismo con capucha, para que de alguna manera se pretenda mostrar como un sistema bicameral. Otras de las innovaciones, que los parlamentarios podrían ser reelegidos una sola vez. ¿Cuánto durarían en sus cargos? 4 años. Atención, porque el voto volvería a ser obligatorio a partir de los 18 años de edad, aunque se establece como facultativo para quienes tengan 16 y 17 años. La idea es abrir espacio a la democracia y hacer que el proceso constituyente y lo que viene para el futuro de la política también permita que las jóvenes y los jóvenes puedan expresar su voluntad. Pero antes de llegar a estas páginas, el acuerdo alcanzado deberá ser votado por el Pleno de la Convención para alcanzar los 103 votos necesarios y así ser parte del borrador de la nueva Constitución. Y en una decisión que provocó polémica, la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención rechazó la iniciativa popular Con mi plata no, que tenía más de 60.000 respaldos. La propuesta señalaba que las personas tendrían derecho a elegir libremente la entidad administradora o gestora de sus fondos previsionales y que la ley no podría establecer monopolio estatal de la administración de los fondos. El artículo que sí avanzó fue el de la coordinadora No Más AFP. Establece que la definición de la política de seguridad social corresponde al Estado y que la gestión y administración recaerá en entes públicos, autónomos y sin fines de lucro. Pausa y volvemos con más. Estamos viendo 24 Horas Central. De regreso a las noticias. Sus viviendas están listas hace más de un año, pero aún no pueden habitarlas. Bueno, este es el drama de 133 familias de campamentos en San Gabriel que llevan 20 años luchando por el sueño de la casa propia, que hoy se ve entrampado por un ducto de descarga. Son 20 años de espera, luchando por tener una vivienda propia. Porque nosotros acá donde vivimos estamos en un campamento que el terreno no es nuestro. Magali es la presidenta de este campamento en San Gabriel, en la comuna de San José de Maipo. Lleva aquí 2 décadas junto a varias de sus vecinas, soportando calurosos veranos y fríos inviernos en este terreno que Bienes Nacionales entregó en comodato al municipio. Ahí lo entregaron los sitios para vivir de emergencia, pero nosotros no podemos construir sólido, solo material ligero. Usted sabe que en un campamento nunca las cosas básicas están bien, siempre falta algo. Entonces, para mí es muy importante sacar rápido este proyecto y terminarlo rápido. Magali se refiere a estas casas cuyos subsidios se ganaron los vecinos del Comité de Vivienda Montaña del Maipo, proyecto que llevaba más de 10 años desarrollando en conjunto con Techo Chile y que daría solución a 133 familias de campamentos del sector. Iniciativa lanzada por Servio Metropolitano y el municipio, casas que hace un año están terminadas, pero que no pueden ser habitadas por un problema no menor. El proyecto prácticamente empezó de atrás para adelante. Se supone que todo este tipo de trabajos tenían que ser anticipados y se dieron cuenta que ya una vez construidas las viviendas, una vez ya casi terminada la planta de tratamiento de agua servida, no tienen cómo desembocarlas, no tienen cómo evacuarlas. ¿Qué es lo que falta? Los tubos que tienen que poner hacia el río para la descarga de la planta. Porque si no fuera con tubo, entonces las casas estarían perfectamente ya habitables. Hoy estas viviendas cuentan con una planta de tratamiento de aguas servidas, pero no tienen dónde descargarlas. El ducto que permitiría eliminarlas en un principio estaba pensado que pasara por el terreno contiguo a la construcción, para así desembocar en el río Maipo como exigía Aguas Andinas. Empatizamos con este proyecto desde un inicio, aceptando una solución excepcional que consiste en la construcción por parte de la constructora de una nueva planta de tratamiento de aguas servidas específica para Quebrada del Maipo. Solo falta que la constructora finalice la construcción de esta planta, ejecutando la descarga de las aguas depuradas al punto que corresponda según lo reglamentado por la ley. En un comienzo, el propietario del terreno aledaño había aceptado que la conexión pasara por sus tierras, pero luego habría cambiado las condiciones, lo que echó pie atrás a las negociaciones, dejando entrampado el proyecto. La opción más rápida y clara que hay hasta el momento es por la carretera G25, pero esta agua desembocaría en un estero seco. Medioambientalmente no sería una gran idea.
Desde la constructora indican que la planta registra un avance del 80% y que el 20% restante depende de la aprobación de la empresa sanitaria una vez que se defina la descarga a ejecutar. Un escenario que hace meses mantiene en vilo a 133 familias de San Gabriel que continúan viviendo en el campamento. Estoy vieja, pero quiero tener algo que diga yo, esto es mío. No estoy viviendo de allegar. Nuestras casas llevamos tanto tiempo esperándolas y verlas construidas ahora y que haya como, digamos, traba para poder vivirla, es desilusionante. Están frustradas, ansiosas por habitar su nuevo hogar y a la vez preocupadas por lo que pueda ocurrir con sus viviendas. Y el miedo que tenemos más grande nosotros es que se nos tomen las casas. Entonces estamos igual viendo la manera de empezar a hacer guardia en la noche para ir cuidando todos los accesos para que no se puedan meter ahí. Es el drama de 133 familias que miran con impotencia las casas que por años soñaron levantar y que ahora que están construidas no pueden habitar por problemas de gestión. Hemos trabajado conjuntamente con Aguas Andinas y la empresa constructora para poder aprobar el proyecto de la descarga. En las próximas semanas este proyecto se encontrará aprobado, lo cual permitirá poder dar inicio a la ejecución de la descarga sanitaria, que es lo que ha estado hoy día impactando en el plazo de entrega de las viviendas. La constructora no quiso referirse en cámara a esta problemática. Vía comunicado señalaron que mantienen el compromiso con las familias y que están atentos a las definiciones de la empresa sanitaria, la Superintendencia de Servicios Sanitarios y la Dirección General de Aguas para la aprobación de las materias pendientes. Coincidentemente, en la semana que comenzamos a reportear el drama de estas familias, la empresa habría llegado a un acuerdo con el propietario del terreno aledaño al proyecto, lo que permitiría descargar las aguas al río y entregar en los próximos meses las casas a quienes por años han esperado una solución habitacional. Finalmente van a tener una solución esas familias. Faltan minutos, segundos en realidad para las 10 de la noche. Les recordamos que a partir de esta hora Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Tras una nueva cumbre, Rusia anunció que va a reducir su presencia militar en algunas zonas de Ucrania. Esto en medio de acusaciones contra el gobierno de Vladimir Putin sobre presuntos envenenamientos. Después de 2 semanas sin reuniones, las delegaciones de Moscú y Kiev nuevamente se vieron las caras. Turquía fue el escenario de una cumbre que tuvo como gran resolución el anuncio ruso de reducir su presencia militar en ciudades ucranianas. En caso de trabajar rápidamente en el acuerdo, la oportunidad de concluir la paz estará mucho más cerca. Una negociación en la que Ucrania ordenó a sus delegados no comer, beber ni tocar nada ante el temor de que las acusaciones de envenenamiento por parte de Rusia sean reales. Esto después de la publicación del Wall Street Journal, que indicó que a principios de marzo 3 personas registraron síntomas de haber tenido contacto con algún químico tóxico después de una mesa de negociación. El principal sospechoso para Occidente, el presidente Vladimir Putin. Aquí lo que debemos considerar es que hay acusaciones que van cruzadas. Rusia acusa a Ucrania de estar planificando una operación de bandera falsa. Occidente también acusa a Rusia de estar planificando un ataque en este sentido. Sin embargo, esta no es la primera vez que el régimen de Putin se ve envuelto en este tipo de denuncias. La más reciente ocurrió en 2020, cuando el líder opositor Alexei Navalny debió ser internado por síntomas relacionados a la toxina Novichok, un veneno desarrollado en la Unión Soviética. Para recuperarse fue trasladado a Alemania, donde una investigación declaró que había sido envenenado. Alexei Navalny fue víctima de un ataque con un agente químico nervioso del grupo Novichok. Este veneno se pudo identificar inequívocamente en las pruebas. Otra de las acusaciones más bulladas contra Putin fue el caso del exespía Sergei Skripal, acusado por el Kremlin de filtrar información a Reino Unido. En 2018 fue encontrado inconsciente junto a su hija Yulia en un parque británico. Tras ser internado, las autoridades encontraron en su cuerpo rastros de Novichok, el mismo veneno identificado en Navalny. Está claro que el señor Skripal y su hija fueron envenenados por un agente nervioso de grado militar desarrollado en laboratorios de Rusia.
un grupo de agentes nerviosos conocidos como Novichok. Tanto Skripal como su hija lograron recuperarse y hoy viven en Nueva Zelanda. Quien no sobrevivió para contar su historia fue el exagente ruso Alexander Litvinenko, calificado por Moscú como traidor por denunciar la corrupción de sus superiores. En 2000 se exilió en Londres, donde 6 años después sufrió un envenenamiento por polonio que deterioró tanto su cuerpo que terminó acabando con su vida. Un desfiguramiento físico fue lo que sufrió el primer ministro ucraniano en 2004, Viktor Yanukovych. Buscando la reelección, fue envenenado. Al ser cuestionado por un sospechoso, solo dijo saber quién había sido, pero que nunca podría decirlo. Sus cercanos, sin embargo, apuntaron a Rusia. Y de regreso a nuestro país, Chile Chico eliminó el uso de mascarilla al aire libre a través de una ordenanza municipal y aunque la Seremi de Salud aclaró que la medida sigue vigente a nivel nacional, incluida esa comuna por cierto, se abrió el debate de la necesidad de continuar con su uso. ¿Podría Chile seguir los pasos de España o el Reino Unido y eliminar la mascarilla? Es el único lugar del país que al menos ha intentado dejar atrás la mascarilla. Una ordenanza municipal en Chile Chico determinó que al aire libre podía dejar de usarse. Sí, me parece totalmente razonable, una medida, ¿no es cierto?, en la cual una persona que circula en vía pública estando solo, yo creo que no es necesario usar mascarilla. En este pueblo es tan chico que es como absurdo que transitemos con mascarilla. Según el municipio, una decisión que apunta al cansancio de las personas y se justifica por la baja cantidad de habitantes que tiene la comuna y el gran porcentaje de vacunación del país. En las medidas sanitarias hay que respetarlas, pero creo que ya hay que avanzar. Este plan paso a paso también se ha flexibilizado, yo creo que muy pronto se irá a eliminar, se irá a cambiar por otro. Y nosotros queremos orientarnos básicamente a la salud mental, porque creo que la gente ya está demasiado reprimida con este tema. Y creo que esta medida ayuda a eso. Pero la ordenanza ha sido polémica. La Seremi de Salud de la región de Aysén aclaró que el uso de mascarilla es una resolución del Ministerio de Salud y que no puede eliminarse por voluntad municipal. El uso de mascarilla sigue siendo obligatorio y quien fiscaliza esto es la autoridad sanitaria. Por lo tanto, todas las personas que vienen a Chile Chico, no olvidar el uso continuo de mascarilla. De todas maneras, el intento de Chile Chico abrió el debate en el resto del territorio nacional. ¿Sigue justificándose su uso en espacios abiertos? No uso porque siento que no cumple ninguna función, al revés. Te quita la posibilidad de respirar bien. Yo creo que se debería evaluar. Hay que tener en consideración que hay harta gente vacunada. Creo que quizás no sería tan necesario que la gente que tiene sus vacunas al día la use. Yo igual encuentro que, por ejemplo, en el metro, en todo eso, sigue siendo necesaria. Me parece que habría que cuestionarse el uso. Yo no soy partidaria de usar más mascarilla. Una decisión que han tomado ya otros países del mundo. En Suecia, por ejemplo, la mascarilla dejó de ser obligatoria incluso en espacios interiores. Lo mismo en Francia, Noruega y Reino Unido. En España no la exigen al aire libre desde febrero de este año. ¿Y en Chile? La decisión de mantener o no el uso obligatorio de mascarillas es algo que será discutido en la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica y será, en caso de cualquier modificación, comunicado de manera oportuna a la ciudadanía. Algunos expertos sí comparten la idea de al menos evaluar esta medida sanitaria que desde hace casi 3 años comenzó a ser obligatoria en lugares públicos. Eso considerando, por ejemplo, que los contagios diarios han ido disminuyendo. Durante la última jornada se informaron 3.017 nuevos infectados, con una positividad que ya bajó de los 2 dígitos. Si esto sigue en baja, como es esperar, y llegamos a menos de 1.000 ya, es probable que podamos dejar la mascarilla en un mes y medio más. O sea, yo creo que podemos llegar a mayo probablemente ya pensando en sacarnos la mascarilla para el exterior, para salir a la calle, no para las reuniones, digamos, en locales cerrados. Pero antes de tomar esa decisión, habrá que monitorear la reacción de la población chilena con la variante Omicron BA2, que aunque aún representa una minoría de los casos, en algunas ciudades de Asia y Europa sí ha generado un aumento en las infecciones y es una variante que ya está presente en nuestro país. El bicho no se ha ido todavía, entonces, ¿qué más da? Hay que seguir un poquito más.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está en el centro de las miradas luego de ser hospitalizado de urgencia por dolores abdominales, un día después de anunciar que buscará la reelección a la presidencia. 4 cirugías y otras 2 intervenciones. Nuevamente, Jair Bolsonaro cambió el Palacio de Planalto por los hospitales, esta vez por molestias abdominales, complicaciones que vienen por el ataque que sufrió en el año 2018. En un evento de campaña, Adélio de Oliveira le clavó un cuchillo en el abdomen, dejando en estado de gravedad a Bolsonaro por una perforación en los intestinos grueso y delgado. Desde ese minuto, el presidente de Brasil ha tenido que volver constantemente a ser atendido por urgencias. Él lamentablemente se le ha repetido en forma bastante frecuente, pero hay gente que tiene obstrucción intestinal, se desobstruye y a veces pasan 20 años hasta que se vuelve a obstruir o quizás nunca más en la vida. Esta es la segunda vez que Bolsonaro es internado en lo que va del año. Este lunes debió pasar la noche hospitalizado en observación, pero finalmente fue dado de alta, sumando una vez más otra visita al hospital. Es bastante complicado pensar que un presidente con una salud deteriorada o en riesgo permanente de tener internaciones, recaídas, tenga la máxima responsabilidad de conducción del país. Para defender nuestra libertad y nuestra democracia, me opondré a quien sea. Contra quien quiera que sea. Situación de salud que ocurre cuando el mandatario acaba de lanzar su campaña para la reelección, una votación que se realizará en octubre y que tiene como principal oponente al expresidente Lula da Silva. La internación de Jair Bolsonaro este lunes vino a convertirse en un elemento electoral político, digamos, pero todavía es muy temprano como para poder prever qué repercusiones podría llegar a tener esto en la elección concretamente. Estamos juntos ahí, un abrazo, Mato Grosso do Sul. Con una sonrisa en la cara, Bolsonaro publicó este martes en sus redes sociales un video junto con su ministra de Agricultura, ya que luego de salir del hospital continuó con los eventos que tenía agendados, omitiendo hablar sobre su estado de salud. No lo invalida y probablemente son eventos fortuitos que finalmente se han concentrado en frecuencia en este tiempo, pero una vez resuelto puede permanecer muchos años sin tener complicaciones de esta cirugía. Un incierto pronóstico de salud que deberá aceptar con paciencia el presidente de Brasil y que mantiene en alerta a la población brasileña que el 2 de octubre deberá decidir si quiere que él siga gobernando el país más grande de Sudamérica. Na frente de vocês. Estamos viendo 24 horas Central. Continuamos en 24 horas contándole que se encuentra desconcertada la familia de una joven quien murió tras recibir 2 impactos de bala cuando se encontraba en su domicilio junto a su pareja. Luego de un segundo juicio, el acusado nuevamente fue absuelto de femicidio y solo condenado por porte ilegal de arma. Dejar impune la muerte de una madre de 22 años, matar a una persona, encuentro yo, no existe la casualidad. Tras 2 años de lucha, este martes la familia de la joven Yulisa Cerda recibió el último fallo del caso de su hija, una joven de solo 22 años, que en 2020 fue víctima de 2 disparos mientras se encontraba en la casa con su pareja. El mismo imputado la dejó en urgencias y segundos después él se fue y ella murió. A pesar de estos antecedentes, la justicia nuevamente determinó que los hechos no calificaban como un femicidio. Toda vez que la prueba de cargo no resultó clara y contundente para acreditar que el enjuiciado actuó con la intención dolosa o el ánimo de terminar con la vida de su conviviente. Este es el segundo juicio que enfrenta a la familia de Yulisa. La Corte de Apelaciones de La Serena acogió el recurso de nulidad en febrero de este año. Estaban esperanzados en que el actual proceso les entregara lo que tanto anhelaban, justicia para Yulisa. Le manchaba su ropa con cloro, le golpeaba siempre la cabeza y que la justicia no vea eso y lo deje libre, impune por un femicidio.
Hoy en la misma casa en donde Yulisa fue víctima de disparos que provocaron su muerte, solo existió espacio para la rabia y el dolor. Ya no teníamos nada que hacer ya. Resignarlo con este dolor y la injusticia de la justicia de Chile. Existían causas denunciadas anteriormente, donde la joven había dejado constancia de reiterados episodios de violencia. Incluso también estaba vigente una orden de alejamiento de Ignacio hacia la víctima. Antecedentes que para los jueces no fueron determinantes en su muerte. No compartimos esa opinión, y en opinión del Ministerio Público la prueba que era suficiente al ser analizada en conjunto de manera racional. La víctima ya había hecho 3 denuncias previas, donde la víctima había intentado sacar de su casa al acusado. Proceso judicial de un asesinato. Uno que para esta familia sigue siendo un claro femicidio, pero que para la justicia solo tiene que ver con el porte ilegal de arma. Hoy el expololo de Yulisa deberá cumplir una pena de 5 años, aunque fue él quien percutó los disparos que provocaron la muerte de su expareja. Vamos a cambiar totalmente el tono de la noticia. Los premios de la Academia de este año estuvieron marcados por la emoción y la controversia, pero sin duda las grandes ganadoras de la jornada fueron ellas, las mujeres que alcanzaron logros históricos. Mire. De amarillo y con un mensaje de empoderamiento femenino y lucha contra el racismo, Beyoncé fue la encargada de inaugurar la edición número 94 de los premios de la Academia. Una jornada donde ellas fueron protagonistas e hicieron historia. Corría el año 2010 y una mujer lograba un hito en los Oscar. And the winner is... Well, the time has come. Kathryn Bigelow. Por primera vez, una mujer ganaba el premio a Mejor Dirección, algo que se repitió este año. And the Oscar goes to Jane Campion. La neozelandesa se convertía así en la tercera mujer en ganar un Oscar en esta categoría, logro que hace exactamente un año también quedó en manos de una mujer, un doble triunfo que nunca antes había sucedido. Estoy muy orgullosa de haber ganado esta noche, pero también por ser otra mujer a la que le seguirá la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima y la octava. Estoy emocionada por el hecho de que esto está avanzando rápido. Lo necesitamos, la igualdad importa. Es la única que ha sido 2 veces nominada, estuvo nominada en el 94 por The Piano, y esto además se da justo en que el año pasado ganó Chloe Zhao por Nomadland, entonces es un triunfo back to back, como dicen en Estados Unidos. Es como por 2 años consecutivos ganó una mujer dirección, es algo así impensado, yo creo, hace 10 años. Pero no fue la única mujer que brilló. Sian Heder logró quedarse con el Oscar por Mejor Guión Adaptado por Coda, película que ella dirigió y que también logró el más importante galardón de la noche. Sí a las mujeres, a las cineastas independientes, a cualquiera que luche por contar una historia. Este es un momento hermoso. Un momento histórico porque es solo la tercera vez en 94 ediciones que una película dirigida por una mujer gana. Pero hay quienes rompieron esquemas y marcaron un antes y un después en la entrega de este año, como la ganadora del Oscar a Mejor Actriz de Reparto. Soy afrolatina, soy una mujer de color abiertamente queer y creo que eso prueba que hay espacio. Creo que la Academia ha tomado medidas que están dando resultado y que significa que estemos viendo nominadas y nominados mucho más diversos como es el mundo, ¿no? Pero no solo las actrices se tomaron la noche. La joven cantante Billie Eilish dio la sorpresa al ganar Mejor Canción y Lady Gaga dio una clase de empatía. You see that? Yeah, the public, they love you. Oh, yes, but now I don't understand. I got it. La actriz Liza Minnelli, de 76 años e ícono de la película Cabaret, sufre de encefalitis, enfermedad que le puede provocar confusión, convulsiones y problemas sensoriales. Sin embargo, no fue un impedimento para participar de esta edición de los premios, en compañía de Lady Gaga, quienes protagonizaron uno de los momentos más emotivos de la jornada.
Mujeres que tuvieron una presencia poderosa en los premios de la Academia y que marcarán pauta para las próximas ediciones. Y de estas imágenes inspiradoras a esta otra que son perturbadoras. Un nuevo ataque en Israel dejó al menos a 5 personas muertas durante esta jornada. ¿A qué se debe esta oleada de violencia que se vuelve a tomar el país? Lo vemos en el siguiente informe. La ciudad de Bnei Brak, a las afueras de Tel Aviv, se convirtió este martes en el escenario de un nuevo ataque en Israel, en donde un hombre armado con un rifle abrió fuego contra un grupo de transeúntes, dejando 5 fallecidos. El equipo de policía del distrito de Tel Aviv logró neutralizar al terrorista mientras estaban en un trabajo de rutina y con esto impidieron un ataque mucho más grave. El atacante fue identificado como un ciudadano palestino de Cisjordania de 26 años que fue abatido por la policía en el lugar de los hechos y que ya había cumplido una condena de 6 meses en Israel. Este último sucedió en un suburbio de la ciudad de Tel Aviv que se llama Bnei Brak, que es un suburbio ortodoxo, judío ortodoxo. El primer ministro israelí Naftali Bennett solidarizó con las familias de las víctimas y se reunió con su gabinete de seguridad en las últimas horas. Las fuerzas de seguridad están trabajando y lucharemos contra el terror con perseverancia, terquedad y mano de hierro. No nos moverán de aquí. Este ataque ocurre después de que el fin de semana 2 policías fallecieran en medio de un tiroteo y hace exactamente 8 días morían 4 personas por un ataque con cuchillos en la ciudad de Beersheba, en un hecho adjudicado al extremismo islámico. Es una época muy dura porque vienen muchas fiestas, tanto judías como musulmanas, que se están aproximando y siempre también hay muchas tensiones por esta época, pero realmente no hay justificación, hay que condenarlo, hay que alertar al mundo que realmente con el terrorismo no se gana nada. La actual escalada de violencia de Israel ha dejado al menos 11 muertos en una semana, una cifra que no se registraba desde 2006 y que ha hecho que el presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas condene los atentados de esta jornada. Este círculo de violencia demuestra que la paz verdadera y duradera es la única solución para mantener la seguridad y la estabilidad de nuestros pueblos. La matanza de civiles israelíes y palestinos solo conducirá a un deterioro de la situación. Un ataque que se da en un contexto de aumento de la violencia y que ha desatado críticas en contra del actual gobierno israelí. Un avión de LATAM tuvo que aterrizar de emergencia este martes cerca de la ciudad colombiana de Medellín. De acuerdo con Aeronáutica Civil de Colombia, el aterrizaje de la aeronave Airbus A320-320 se dio a las 15:12, hora local, en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro, en un vuelo que cubría la ruta Medellín-Cartagena. El avión tuvo que regresar de emergencia luego de que la tripulación detectara una falla en el tren de aterrizaje delantero tras su salida, por lo que sobrevoló el aeropuerto para consumir combustible y poder retornar, una maniobra que no dejó heridos. Vamos a los deportes con Gustavo Huerta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Se está jugando el tiempo agregado en San Carlos de Apoquindo, la selección chilena perdiendo por 2-0 frente a Uruguay y no dándose ninguno de los 3 resultados que le servían a la selección chilena para mantener esa cuota de esperanza de llegar al repechaje, de terminar en estas clasificatorias en el 5º lugar. Recordemos, esta es la última fecha 18 de estas clasificatorias sudamericanas, donde, reitero, Chile va perdiendo por 2-0, donde Perú está ganando por 2-0 a Paraguay y donde Colombia está ganando 1-0 de visita frente a Venezuela. Con estos resultados se mantienen las posiciones con el 5º lugar para Perú, que iría al repechaje esperando rival, ¿sí?, que es Australia o Emiratos Árabes Unidos, ahí en el repechaje en la conferencia asiática, ¿no? Y bueno, Colombia en el 6º lugar y Chile termina en el 7º lugar a 5 unidades del 5º puesto, que es Perú, que va al repechaje. Aquí con responsabilidades compartidas, con el bajo rendimiento que han mostrado los jugadores de la rueda, el caso de Lasarte. Tenemos nota a continuación. Nos faltó mayor rigor o mayor caudal de puntos a nivel de local.
El primer mea culpa de Martín Lasarte tras no ir al repechaje, fin de un proceso, si es que se puede llamar así, el término de unas eliminatorias extrañas. Hay muchas incógnitas que hay que tratar de despejar. Incógnitas que harán que se replantee todo un funcionamiento dirigencial y un nivel de selección que hace olvidar los años gloriosos de esta generación dorada. Hay mucho trabajo para hacer, para el que le toque o para los que nos toque. ¿Fue un error contratar a Lasarte? Por lo menos la estadística le juega en contra. En cuanto a un estilo futbolístico definido, fue la gran deuda de Machete. El plantel de La Roja necesitaba otro tipo de funcionamiento para afrontar este desafío. Todos tenemos nuestra cuota aparte, nosotros tenemos la nuestra. Evidentemente, una vez que empieza el recorrido, te vas dando cuenta de cosas que vas acertando, de pasos que vas dando firme, otros que de repente te parece que lo haces firme y por ahí te diste cuenta que no era tan así como pensabas. Eso nos pasa a todos los entrenadores, a todas las personas que toman decisiones. Los pecados de Lasarte fueron varios, pero también le jugó en contra la ausencia de jugadores importantes en partidos clave. Eso habla también del plantel que eligió en cada nómina y que el bullado recambio sigue en nada. Cuando dicen cosas como la poca aparición de futbolistas, la necesidad de renovación, la necesidad en el futuro de la aparición de nuevos talentos, eso es una realidad, ¿no? Eso hay que fomentarlo, eso hay que trabajarlo, no aparece por generación espontánea, no es tirar semilla y riego y ya está. El fin de la era Lasarte en la selección chilena. Se apostó por un técnico debutante en selecciones y eso La Roja lo pagó muy caro. Pero me parece que forma parte de una discusión mucho más profunda, ¿no? Y no para una charlita así, porque va a quedar, no sé, me parece que va a quedar como poca cosa, ¿no? Martín Lasarte nunca fue prioridad para esta federación. Una vez que se va Reinaldo Rueda, no era el candidato 1, 2, 3. Sí, apareció por acá. En algún momento, de hecho, asomaba como candidato para un equipo del fútbol chileno, sí, para un club, no para la selección. Bueno, no llegaron los candidatos que la NFP quería, no lograron convencer a esos posibles entrenadores que tuviesen la intención, las ganas de asumir la selección chilena. No quisieron, no hubo un convencimiento para una generación que está llegando al término, ¿no? Desgraciadamente, que los hemos estrujado, pero con todo el éxito que le han dado sin duda a este país, con títulos de Copa América, con 2 clasificaciones a Copas del Mundo como Sudáfrica, como Brasil, pero donde no hubo recambio, no porque no se buscara, sino que no se encontró, porque tampoco hoy día hay jugadores como para decir, ¿sabes qué? Arturo Vidal tiene que ser banca porque tiene que asomar este jugador. Aranguis tiene que ser banca porque este jugador está pidiendo titularidad en esa posición. No hay, desgraciadamente. Hay un trabajo, sí, que escasea en nuestro fútbol, que tiene que ver con las divisiones menores, con el trabajo formativo y sobre todo con las selecciones menores. Ya lo hemos visto en el último tiempo, sí, en este último tiempo, muchas veces sin entrenador en una selección sub-17, sub-20, con poco presupuesto, con pocas ganas también. Para muchos clubes, para la gran mayoría, hoy día las divisiones menores parecen ser un cacho. Vamos con la siguiente nota, con esta generación dorada que otra vez se queda sin un mundial. Un verdadero gestazo en la previa del Chile-Uruguay, y como si fuera un presagio de lo que vendría por la noche, los seleccionados se acercaron a la marea roja y regalaron valioso tiempo. Quizás sin querer, pero ahí empezó la despedida para toda una generación, la que tras la última fecha dicen adiós al menos a otro proceso clasificatorio. Hace cerca de 15 años inició el andar de la generación dorada, cuando aún no sabían lo que su esfuerzo y el destino les tendría preparado. ¡Muy bien, Chile! ¡Le ganamos a los españoles por primera vez en un mundial! El tiempo pasaba y Bravo, Isla, Medel, Vidal y Sánchez solo sabían de victorias personales, además de las grupales. Celebraciones de una selección que daba que hablar a nivel mundial. Y qué decir de Copa América 2015, el primer trofeo para la historia de la selección, que al año siguiente volvería a celebrar, pero ahora al ganar la Centenario.
La Copa Confederaciones también se inscribe en la gloriosa y ganadora historia de la generación dorada, para muchos la cresta de la creciente curva, mientras que para otros el inicio de la debacle. Consolidados a nivel mundial y sudamericano, el Capitán América, el Guaso, el Pitbull, el King y Maravilla intentaron llegar a Rusia 2018, pero no se les dio. Qatar 2022 quiso tener la última exhibición del equipo, pero nuevamente se les negó la oportunidad. Este momento pudo ser la última vez que la generación dorada, la misma del bicampeonato y doble asistencia mundialera, estuvo junta para defender la camiseta de Chile. Aunque esa decisión deberán tomarla los cracks de forma personal, lo único que ya es cierto es que los nombres de Claudio Bravo, Gary Medel, Mauricio Isla, Arturo Vidal y Alexis Sánchez ya son parte de la historia grande de la selección. Estrellas del mundo fútbol que iluminarán por siempre a la Roja de Todo. Y así está quedando la tabla de posiciones, con Brasil en el primer puesto, con esta campaña maravillosa para el Scratch, con 45 unidades. Con el resultado de hoy, ganándole 4-0, sí, de visita a Bolivia. Argentina en el segundo lugar con 39 unidades, partido que terminó recién 1-1 y ganando 1-0, le empataron en tiempo agregado. La victoria de Uruguay, que le permite llegar al tercer puesto con 28 unidades. Ecuador, con este empate frente a Argentina, queda con 26. Recordemos, los 4 primeros que clasifican directamente a la Copa del Mundo de Qatar, esperando grupos, esperando rivales. El día viernes es el sorteo de esta Copa del Mundo de Qatar. Perú, que va al repechaje, 24 puntos en el quinto lugar y esperando rival, Australia o Emiratos Árabes. Y la otra parte de esta tabla de posiciones, ahí con Colombia, 23 unidades, mira Chile, en el séptimo puesto, a 5 unidades del repechaje. Increíble. A 7 puntos de la clasificación directa de Ecuador, que fue el cuarto. Ahí está. Paraguay con 16 unidades, Bolivia con 15, Venezuela colista con 10. Vamos de inmediato a San Carlos de Apoquindo con Sergio Pinto y reacciones luego del término de este partido, la derrota fea, ¿no?, de la selección chilena frente a Uruguay. Sergio, estoy contigo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Gustavo, ¿cómo estás? Claro, no se consiguió este milagro futbolístico que toda la hinchada de la Marea Roja que llegó hasta acá, hasta San Carlos de Apoquindo, deseaba, que quería. En un comienzo pudimos hablar con algunos hinchas y tenían algo de ilusión que se dieran los resultados, pero todos hicieron la tarea menos la selección chilena y comparto tu análisis, Gustavo. Lo que viene es preocupante para la Roja, no se ve que haya materia prima para dar vuelta a esta situación y comenzar un nuevo proceso. La Marea Roja de a poco ha ido saliendo, debo decir que se quedó luego del pitazo final largo rato cantándole a esta generación dorada, a estos futbolistas que nos han dado muchísimos buenos momentos acá en las eliminatorias. No fue la eliminatoria de la selección chilena, Martín Lazarte no era el técnico y mira, esto es lo que está pasando. De a poco están saliendo los hinchas, muchos cabizbajos, a ver si podemos obtener la palabra de algunos. Te vemos con la camiseta de Gary Medel, no se pudo hoy. Pucha, no se pudo, pero siempre las gracias a estos jugadores que nos hicieron vivir súper buenos momentos y eso. Hoy día no se pudo, pero nos hicieron vibrar por muchos buenos momentos. Bueno, le agradecemos a estos hinchas que de a poco se van retirando de acá de San Carlos de Apoquindo, Gustavo Huerta. Para cerrar, se anuncia en no más de 10 minutos conferencia de prensa larga, extensa, de Pablo Milat, el presidente de la ANFP. Muy bien, Sergio Pinto, muchas gracias por esa información ahí, con la desazón, con la tristeza, ¿no?, del hincha y también, ¿no?, la mayoría señalando, lo hemos leído recién, lo hemos escuchado en algunas declaraciones, ya dándole gracias a esta generación. La gente creo que consciente finalmente de esta situación que están viviendo los jugadores, con un rendimiento que baja, tiene que ver con condiciones también naturales dentro del futbolista, pero que es una eliminación que es justa, ¿no? El rendimiento no fue bueno durante estas clasificatorias de la selección chilena. Vamos de inmediato con otros clasificados por el mundo para esta Copa de Qatar de Ahdi Fati, y se fueron a la larga y lanzamientos penales, claro, porque en la ida en Egipto había terminado el encuentro a favor de el cuadro del equipo de la selección de Mohamed Salah. Ronaldo
Ahí la apertura del marcador y el minuto 65 repite el director técnico de Portugal, clasificando entonces a Qatar. Ya aplauso para Cristian. Sí. Y con otra selección europea clasificada, aquí está con lo que ocurrió durante esta fecha FIFA. El día de hoy, reiteramos, desgraciadamente ya fuera la selección chilena sin ninguna opción. Terminó en el 7º lugar a 5 unidades del repechaje luego de esta derrota 2-0 frente a Uruguay. Nos despedimos. Constanza, Iván, sigan ustedes acá en 24 Horas Central. Buenas noches. Sí, amargo adiós mundialista para esta generación dorada. Bueno, estamos terminando las noticias. Habríamos querido otro final para esta selección. Bien, pues como siempre, queremos darles las gracias por estar junto a nosotros. La invitación es que sigan nuestra sintonía. Llega Todo por mi Familia y en nuestro canal 24 Horas, vía pública. Que tenga buenas noches. Buenas noches, que descansen. Hasta mañana.